Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nagmag. Continuamos con la historia del libro de esta pareja, así que diciendo esto, comenzamos con el video. Entonces le preguntó Mag, y Nan sonrió. Es un viejo amigo, respondió Nan, con el rostro de Mag ligeramente confundido. Boy envió a ese chico a vender sustancias prohibidas. Nan le dijo, lo que hizo que Mag frunciera el ceño inmediatamente. Boy, dijo Mag, al darse cuenta de que él era su enemigo. No te frustres, me ocuparé yo mismo, dijo Nan, sin pensar, porque ya había evaluado la situación. No es difícil de tratar con Boy. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ese niño confesó todo, dijo Mag. No hice mucho, solo amenacé con enviarlo a la policía. Ya amenacé a la familia, eso es todo. Boy utilizó gente cobarde para hacer este trabajo. Una pequeña amenaza y lo dijo todo, respondió Nan. Mac asintió. Entonces, ¿cómo vas a hacer con esto? Preguntó Mac. Tendré que hablar con ese tonto, respondió Nan, y Mac asintió. Max se sintió aliviado de que Nan no le hubiera hecho nada violento al niño, a pesar de que era una situación tan grave. ¿Está bien?, preguntó Danny, porque no sabía que estaba hablando Nan y Mac, porque ambos hablan tailandés. Está bien, eso es todo, dijo Mac. Los amigos de Mac asintieron con la cabeza. Lamento haberte hecho sentir incómodo, dijo Nan, sabiendo que los amigos de Mac no están acostumbrados a esto. Esta situación es definitivamente complicada. Está bien, lo entendemos, respondió Danny con una sonrisa, antes de que Nan lo invitara a hablar sobre el viaje al norte mañana y concluyera de que On los iba a recoger a los tres en casa para ir juntos al aeropuerto. ¿Están seguros que ustedes dos no vendrán?, Fran preguntó. Me encantaría, pero quiero ayudar a mi padre con el trabajo, dijo Mag. Está bien, lo entiendo. Entonces te compraré algunos recuerdos, dijo Jonathan con una sonrisa, y continuó bebiendo hasta aproximadamente la medianoche. Luego invitó a todos a irse a sus casas, pero cuando estaban a punto de salir de la oficina, escucharon un fuerte ruido proveniente de la pista de carreras, por lo que tuvieron que salir a ver. Por eso los amigos de Mac quisieron acompañarlo, hasta que vieron que dos grupos de adolescentes estaban peleando, rodeados por varias personas. El grupo que observaba a los niños pelear se detuvo por completo. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Fran le susurró a Mac como si fuera una noticia. No entiendo nada. Los niños estaban asustados, pero aún así se golpearon en el campo, a pesar que sabían que Nan se enojaría. Max se quejó. Los adolescentes son así, sangre caliente, dijo Jonathan. ¿Qué pasó?, Nan preguntó, mientras miraba a los dos grupos de jóvenes con ojos feroces, antes de levantar una leve sonrisa en la comisura de su boca, mientras que pensaba en algo. Está bien, esta vez los dejaré ir, pero si la próxima vez quieren golpearse, vengan a decírmelo, me haré cargo de ello. Ustedes se golpearán unos a otros, dijo Nan, haciendo que muchas personas lo miraran con sospecha. Luego Nan hizo un gesto con la mano para que sus subordinados sacaran a los dos grupos de niños. Luego regresó con Mac. Vámonos a casa, dijo Nan. Mac miró a su amante con curiosidad, pero accedió a regresar con Nan y sus amigos. ¿En qué estás pensando?, Mac preguntó con curiosidad. Actúas como si estuvieras planeando algo. Creo que me iría bien el boxeo. Darle oportunidades a aquellos que quieren pelear, dijo Nan. Tómate un descanso, dijo Mac. Ahorraré dinero y abriré un campamento de boxeo, dijo Nan. Mac miró atónito a su amante. No es que no creyera en Nan, pero no quería que su amante esté cansado. De repente se escuchó la música, lo que hizo que Mac pusiera los ojos en blanco. Deberías poner una compañía discográfica, dijo Mac, en medio de las risas de Nan y el desconcierto de los tres amigos.
Al día siguiente, On fue a recoger a los 3 amigos de Mac para ir al aeropuerto y viajar al norte. Mac no se había despertado cuando fue a recogerlos. Simplemente Nan se despertó para hacer ejercicio solo, por lo que sus amigos le dijeron a Nan que le iban a comprar un recuerdo a Mac, porque no querían perturbar el sueño de Mac, hasta que después de un rato, Mac caminó en silencio para encontrarse con Nan en el gimnasio. ¿Se han ido? Mac preguntó con un bostezo. Ha pasado un tiempo, respondió Nan. Mac se sentó en la silla, miró a su ser querido que hace ejercicio y se siente cansado. ¿Por qué tienes tanta prisa?, preguntó Mac. Me siento pesado. ¿Ahora vas a ser un cerdo? Fingió provocarlo Nan. Mac se miró a sí mismo y miró a su amante con ojos nublados. No es necesario que te burles de mí. Sé que no estoy muy gordo. Solo déjame trabajar duro y haré ejercicio, dijo Mac, y luego sonrió levemente. ¿Vas a ver a tu padre hoy?, Nan preguntó, porque Mac no había ido a ayudar con el trabajo de su padre durante muchos días, y él no sabía nada de su viaje al hospital. Vamos, de todos modos tengo que ir al hospital para recibir mis vacunas, dijo Mac. Nan asintió antes de hacer un poco más de ejercicio y discutir otros asuntos con Mac. Luego fueron al hospital y después fueron a ver al padre de Mac. Oye, ¿te divertiste?, dijo el padre de Mac, cuando Mac y Nan entraron a la oficina. Mac miró a Nan por un momento. Fue divertido, papá. Este tonto me llevó a atar cangrejos, dijo Mac. Está bien, es bueno aprender a hacer cosas que nunca antes habías hecho. ¿Y tus amigos han vuelto?, preguntó el padre de Mac. Todavía no, continúan viajando hacia el norte, pero Nan y yo somos muy vagos. Por eso será mejor que venga a ayudar con el trabajo de mi padre, respondió Mac, antes de sentarse en el sofá de la oficina de su padre. Durante tu ausencia, Ten vino a verte un par de veces, dijo el padre de Mac, haciendo que Mac inmediatamente mirara a Nan. Creo que está muy emocionado, se quejó Mac. No puedo lidiar con nada, ahora depende de ti, dijo comprensivamente el padre de Mac, y sonrió un poco. Sí, respondió Nan, antes de que el padre de Mac lo invitara a ver la parte de la fábrica. Mac empezó a trabajar en su oficina. De repente sonó un golpe en la puerta de la oficina de Mac, antes de que un empleado abriera la puerta. Señor Mac, el empleado ingresó y le dijo que alguien vino a verlo. ¿Cómo supo que vino a la oficina?, Mac preguntó. Déjalo entrar, respondió Mac, antes de tomar apresuradamente su teléfono y presionar un mensaje para enviarle a Nan, diciéndole que Ten estaba en su oficina. Luego de enviar el mensaje, Ten ingresó. Hola Mac, me alegro mucho que hayas decidido venir, dijo Ten, y Mac sonrió levemente. ¿Qué pasa, Ten?, Mac preguntó en un tono normal. Solo vine a verte, escuché al padre de Mac decir que Mac se llevó a algunos amigos de viaje. ¿Cómo estás?, Ten preguntó antes de sentarse en la silla. Mac todavía no le había invitado a sentarse. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye.